La historia de la cerveza checa fue documentada, o sea que ya existía, ¿no? Por primera vez en el año 993 en un monasterio. Inicialmente la producción estaba reservada a los monasterios que utilizaban el lúpulo. Bueno, eso fue algo que ya les conté. Y en 1842, mediados del siglo XIX, se crea una marca de cerveza, una fábrica de cerveza que la van a ver acá por todos lados, que es la Pilsner Urquell, así se llama, Pilsner Urquell. Van a ver esa marca en muchos lugares, en muchos bares, en muchas cervecerías. Bueno, esa fábrica fue creada mediados del siglo XIX, 1842, en la ciudad de Pilsen, y fue la primera cerveza Pilsner del mundo. Bueno, según aclara acá, esto revolucionó el consumo de la cerveza a nivel del mundo, y bueno, de ahí surge que en algunos países empezaran a utilizarla, y en algunos, incluso como en Estados Unidos, a registrar marcas que después República Checa como país lo lleva a juicio porque quisieron apropiarse de una creación local, y lo ganaron, así que tenían razón. Bueno, acá habla que es un alimento básico, bueno, todo lo que les conté, ¿no? Que está protegida por denominación geográfica, y la importancia que tenía la cerveza como alimento y como sustento, y como líquido. En vez de tomar agua, tomaban cerveza porque sabían que no se iban a enfermar. El primer registro es del año 993 en el monasterio benedictino de Brievnov, que es cerca de ahí, de esa ciudad de Pilsen. Bueno, todo lo que estoy leyendo creo que ya se les conté, pero a ver si encuentro alguna cosa más puntual. Bueno, acá esto está interesante, dice: derecho de cervecería. Parece que no cualquiera podía hacer cerveza, ¿eh? Te lo tenía que otorgar el rey al derecho para hacer cerveza, y la concesión de este derecho era un privilegio de los reyes de Bohemia. Entonces, si vos eras amigo del rey o tenías algún contacto, podías conseguir un permiso para hacer cerveza públicamente, porque seguramente la cerveza se hacía en muchos lados. Durante el siglo XVIII y XIX, Bohemia se convirtió en la cuna de la educación de la cerveza, con el nacimiento de la primera escuela y universidad de cerveceros en el mundo. O sea, el siglo XVIII ya había una escuela de cerveza. La primera escuela de cerveceros del mundo fue acá. Y el término cerveza checa tiene denominación de origen protegida por la Unión Europea. Vos no le podés poner cerveza checa a ninguna cerveza que hagas porque está registrada la marca. Bueno, acá habla que bajo el periodo comunista antes había muchísimas cervecerías pequeñas, y todas estas cervecerías se fueron cerrando y crearon fábricas grandes, concentraron la producción en fábricas grandes. Y después de la caída del comunismo volvió a nacer toda esta cerveza experimental y pequeñas cervecerías, micro cervecerías, que hoy vamos a ver en todos lados. Pero generalmente yo lo que he visto es que en las cervecerías o en esos lugares donde les conté que va la gente a tomar, si bien tienen muchos estilos de cerveza, van a ver que cuando entran, no sé si lo veremos, creo que sí, porque en general son todos así. Entras y tienen toda la vista los tanques y los caños, o sea, la cerveza la están haciendo ahí en el momento, y se toma de un día para el otro. O sea, todo lo que los barriles o los caños de acero, los tanques de acero inoxidable que van a ver, están produciendo esa cerveza permanente. Entonces vos la cerveza que estás tomando es elaborada en el momento. Y las que tienen la marca esta Pilsner Urquell, lo que hacen es que la cervecería elabora en la mañana, en la madrugada, cargan los camiones, y esos camiones van en la misma madrugada a todas estas cervecerías,
descargan en los tanques y esa producción ya para el otro día no está más. Se la tomaron toda. O sea, la cerveza que vamos a probar no es cerveza guardada, estacionada, es la cerveza que está recién hecha, fresca. Así que en ese sentido tengan la certeza de que los checos se toman toda la cerveza que producen en el día. De hecho, no me acuerdo ahora, pero yo había leído que en consumo per cápita República Checa es la que tiene mayor consumo de cerveza del mundo por habitante, más que Alemania, más que Bélgica. No sé cómo hacen para tomar tanto, porque no. Incluso van a ver que hay mucha gente joven que sale como quien hace la previa y se juntan en estas cervecerías y no los ves, o sea, no. Se toman 2, 3, 4 litros de cerveza y ves a la chiquilina de 20 años con un cuerpo perfecto tomándose 3, 4, 5 litros de cerveza. ¿No? Decir, ¿dónde queda todo eso? No sé, pero de alguna forma lo queman. Se ve que es genético y bueno, si hace 1000 años que lo toman, se ve que el cuerpo está acostumbrado. La cerveza es un pilar de la cultura checa, con un consumo per cápita muy alto y la existencia de rutas de la cerveza para conocer la producción local. Bueno, a ver si voy a buscar a ver el dato de consumo per cápita de cerveza, a ver si dice exactamente cuántos litros toman. Per cápita de cerveza en República Checa es el más alto del mundo, situándose alrededor de los 143 litros por persona al año, aunque hay otras fuentes que registran cifras que rondan los 160 litros por persona por año. Bueno, estamos hablando de que si fueran 120 litros serían 12 litros al mes, pero son más, pónganle 18 litros al mes y le agregamos más o menos 50%. 18 litros al mes, estamos hablando de que si tomaran solamente en los días hábiles, estarían tomando 1 litro de cerveza por día promedio la población de República Checa. Promedio. Yo estoy contando días hábiles. Si solo contamos fines de semana, pongámosle que no toman nada entre semana, y hacemos la cuenta, son 160 litros. Tenemos que, ¿cuánto? 4 fines de semana al mes, 50 semanas, y bueno, sí, son 50 semanas al año. 160 dividido 50. Sí, más de 3 litros. Más de 3 litros por fin de semana. Por persona promedio. Acá estamos entrando a República Checa. Ahora estamos dejando Alemania. Sí, entre 3 y 4 litros se toman los checos de cerveza por persona por fin de semana. De promedio. Algo que van a ver es que los edificios históricos, todas las construcciones viejas, las torres, que son bastante, parecen esas torres como de casa de bruja, en punta, de noche tienen unas ventanitas arriba que se iluminan, que da un contraste más macabro todavía, parece algo sacado de una película de terror, pero son hermosas. Son negras, toda la piedra es negra, van a ver que es todo negro, incluso las estatuas del puente son negras, y eso es porque la piedra que utilizaron para construir es muy porosa, y con el paso de los siglos eso es contaminación, es hollín,
que se fue pegando en la piedra y es muy difícil de sacar porque se metió en los poros, entonces es negra, pero en realidad no es piedra negra, es que con los siglos se ensució. ¿Y por qué se ensució? No por la contaminación de la fábrica, sino porque durante toda la época medieval y hasta hace muy poco, la única forma de calefacción era la quema de madera. Entonces muchísimas chimeneas adentro de la ciudad todo el tiempo estaban largando hollín, y las ciudades medievales, además de que eran sucias y de que nadie sabía de los beneficios de la limpieza, quemaban todo el tiempo, generaban humo, y ese humo se impregnó en la piedra de los edificios de la ciudad. Así que cuando vean edificios negros es eso, son siglos de hollín impregnados en las paredes, que queda muy bien porque parece hoy que piedra negra, que las estatuas son hechas de piedra negra, pero no. Hay veces que se ve algún turista las raspa de algún lado y las vandaliza y se ve que debajo no es piedra negra. Y en cuanto a la forma de vida de esa vida sucia medieval, tengamos en cuenta que acá también hizo estrago la peste, y en las épocas de peste, bueno, se estima, hay cifras que dicen que murió un tercio de la población europea, otros, si toman en cuenta a los enfermos más los muertos, prácticamente la mitad de la población europea estuvo afectada por la peste, y acá en Praga también. ¿Vieron en Viena? ¿Se acuerdan de esa columna, de esa estatua, un monumento como columna que estaba en la peatonal, que arriba tenía todo como dorado? Bueno, eso le llaman las columnas de la peste. Están en muchas ciudades medievales europeas, y eso eran columnas que levantaban cuando venía la peste, porque ellos no sabían qué les pasaba. Entonces hacían una columna donde ponían a todos los santos que consideraban que los podían llegar a ayudar y a curar, los ponían en esa columna para tratar de prevenir de esa manera que siguiera la infección en la ciudad, cosa que no tenía nada que ver. Pero bueno, otra cosa que hacían, ya lo he hablado con algunos de ustedes, pero otra cosa que hacían era, además de todo eso, se les ocurrió que las mujeres que vivían, que tenían algún conocimiento de medicina por las plantas, o porque sabían que había que lavarse las manos por lo menos, higienizarse de vez en cuando, no se enfermaban, y no tuvieron otra mejor idea que, en vez de ver por qué no se enfermaban, decir que eran brujas o estaban asociadas con el demonio. Entonces las prendieron fuego. ¿Y qué hicieron? Prendieron fuego a las únicas personas que los podían salvar. Además, generalmente esas mujeres tenían gatos, y los gatos se comen a las ratas, y las ratas tienen pulgas, y las pulgas son las que transmiten la peste. Entonces no solo quemaban a las que lo podían salvar, sino que además mataban a todos los gatos, porque decían que eran animales del demonio. Así que lo que hacían era eliminar a las personas que los podían curar, y además eliminar al animal que controlaba a la peste. Así que vivían entre las ratas, era común. Hay dibujos, imágenes de la época, de pintores y de dibujantes medievales que ilustran la vida de las ciudades, y ven en la calle la gente saltando entre los charcos de excrementos humanos, y en el medio van a ver que generalmente las calles medievales, fíjense, tienen el desagüe al medio, y eso era porque tiraban, no había baño, entonces se hacían un balde y todo eso lo tiraban por la ventana. De ahí la expresión agua va, ¿no? Agua va era cuando alguien abría la ventana y avisaba abajo que iba a caer un balde con pichí, caca y todo lo que diga. Bueno, agua va, pum, para abajo. Entonces de ahí salen varias, sale la expresión esa, pero salen varias costumbres, entre ellas de que la mujer, cuando va un hombre con una mujer, la mujer camina del lado de la pared y el hombre hacia el lado de la calle, para protegerla, no para protegerla de que la pise un auto, porque en ese momento pasaba un caballo cada tanto, y sobre todo en las ciudades, en las calles estrechas medievales, no entraban los carros ni nada,
para protegerla de los baldazos de caca, para protegerla. Y bueno, las ciudades medievales hasta era común, la gente estaba acostumbrada a esos olores, porque aparte no se bañaban, consideraban que bañarse era negativo. Y uno caminaba por esas ciudades medievales, como por ejemplo el centro de Praga. Cuando caminen, imagínense que hace unos, yo qué sé, 500 años atrás, o más, 1000 años atrás, las paredes de las calles, de las casas, hasta una altura de 2 metros, que era hasta donde llegaba la salpicada, eran marrones, todo marrón, que era justamente eso, la salpicada de los excrementos que tiraban de la ventana. Y por ahí corrían las ratas. O sea, los dibujos, eso que les estaba contando, muestran a la gente caminando entre las ratas, los chanchos. Hay una calle acá en Praga que se llama la calle de los chanchos, que justamente porque la gente iba caminando por ahí y había cerdos. Claro, era todo, era un asco, era una mugre, y bueno, los cerdos comían basura, las ratas iban entre los excrementos, la gente caminando, las mujeres levantaban la pollera porque arrastraban entre todos. Todo eso hacía que la gente se enfermara, y además era una selección natural. Yo creo que ahí, en esos siglos en Europa, la raza humana mejoró mucho, ¿no? Todos los que no aguantaban se murieron, quedaron los más fuertes. Y de ahí varias costumbres como esa, de que el hombre protege a la mujer hacia la pared. Por ejemplo, en las ciudades medievales de Inglaterra se empezó a usar, y eso hasta no hace mucho, se empezó a usar, empezaron a construir cada vez más alto, porque ellos vivían encerrados en un muro, porque era la protección frente a los ataques. Como no había países, no había ejército, no había control, no había reglas, era la ley más fuerte, y el que tenía un ejército grande iba y atacaba otra ciudad. Entonces se metían entre muros. Entonces crecían ahí adentro, no podían hacer casas afuera porque eran saqueados. Entonces la gente que iba teniendo más dinero iba haciendo en altura, pero no había ascensores. Entonces, todo tenía que ser a pie. Entonces, para llevar el agua, la comida, todo lo que tenían que llevar a las casas, imagínense que la gente con poder adquisitivo no quería andar cargando. ¿Y qué hacían? Contrataban a niños huérfanos como cargadores, que eran los que llevaban, sobre todo llevaban los baldes de agua limpia y bajaban los baldes de agua sucia, o bajaban lo que tenían que bajar. Esos niños, de tanto cargar durante toda su infancia, eran niños desde los 4 años que iban a buscar a los orfanatos, crecían con el cuerpo encorvado y quedaban deformes. Muchos de esos niños quedaban después como jorobados. Era común ver jorobados en las ciudades medievales, y generalmente, cuando no era por alguna enfermedad, era por esos niños que quedaron deformes de cargar tanto peso durante toda su infancia. Eso era común. La otra cosa común era los desocinadores. Hablábamos hoy, miren acá, las chimeneas de las casas, todo esto era muchísimo más. Todas las casas, ¿se acuerdan? Mary Poppins y el desollinador, y las casas viejas de Londres, todo lleno de chimeneas. Como había que limpiar permanentemente eso, porque la mayoría de las casas eran de madera, y cualquier incendio en una estufa quemaba media ciudad. De hecho pasó en Londres, hay el incendio de Londres que destruyó media ciudad, empezó en una panadería y no lo pudieron controlar porque era todo de madera. Pero para evitar eso había que limpiar, y para limpiar las chimeneas agarraban también niños huérfanos que eran chiquitos y entraban por el agujerito, los colgaban de una cuerda y los mandaban a limpiar la chimenea para abajo. Muchos, obviamente había cero control, ¿no? Pero esos niños los iban a buscar justamente los desollinadores para usarlo como medio esclavo, porque eran de los orfanatos. De esto sí hay incluso fotos, porque esto llegó hasta fines del siglo XIX. Pueden buscar, si buscan en internet niños desollinadores, van a ver un montón de fotos, una cosa que hoy nos parecería horrible, pero para la época era normal, de tipos
personas caminando por la calle, el desollinador, con los baldes, con la escoba, y el niño chiquitito de 5 años, atrás, negro, totalmente negro allí, llevando también el balde y cosas así. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque está bueno entrar a la ciudad y más allá de ver hoy los edificios lindos, las tiendas y todo lo que vamos a ver, mirar en ese contexto, pararnos ahí, imaginarnos que no están todos los turistas hoy, imaginarnos esa época, cómo sería en esa época vivir ahí, donde pasaban los caballos, los carros y sobre todo el olor constante que había de todo esto que les estoy contando, al punto, por ejemplo, en que había reyes en que se jactaban, yo creo que una fue María Antonieta, si mal no recuerdo, que se jactaba de que se había bañado 2 veces en su vida. La primera cuando nació y la segunda el día del matrimonio. Otra cosa interesante es, ustedes van a ver todas las pinturas, incluso hoy los jueces utilizan las pelucas blancas, ¿no? Para dar señal de poder. Las pinturas muestran a todos los reyes con esas pelucas blancas. Pero eso era por necesidad. Porque como no tenían no sabían cómo curar las enfermedades y no sabían que la limpieza las evitaba, la mayoría se enfermaban. Y una de las cosas que tenían los reyes era sífilis. ¿Por qué los reyes? Bueno, se tomaban su tiempo de recreo y estaban generalmente con muchas mujeres cortesanas y no tan cortesanas, se iban a los burdeles y cosas así. Y bueno, casi todos tenían sífilis y la sífilis les dejaba huellas, dejaba pozos en la cara, muchos tenían piojos, muchos tenían partes de pelo que ya no les crecía. Entonces se ponían esas pelucas para tapar todo ese pelo que no les crecía por las enfermedades y todo eso. Esas pelucas no se lavaban, se espolvoreaban con un talco que tenía perfume. Cada vez que se le ponían le volvían a espolvorear, incluso en la cabeza le echaban ese polvo. Imagínense, nunca se bañaban, todo el pelo grasoso y además le echaban un polvo, eso quedaba como una pasta ahí. Y arriba una peluca para tapar todo eso. Y las caras, van a ver que en las pinturas son todas blancas. Eso era por 2 cosas. Una, el ideal del cuerpo humano en la antigüedad era, y lo van a ver en las pinturas, las mujeres perfectas pintadas por los pintores eran en general, no tenían un cuerpo atlético para nada, eran generalmente un poco gorditas y absolutamente blancas, pálidas. Eso era porque los que tenían dinero vivían en los palacios, en la corte, nunca salían a tomar sol y además nunca hacían ejercicio ni nada de eso y se pasaban todo el día comiendo. Entonces el cuerpo que se buscaba, digamos, el cuerpo al que quería llegar la gente era ese, porque tenían la mejor vida. ¿Quiénes eran los atléticos, los bronceados, los flacos? La gente que trabajaba en el campo, que producía para los reyes, porque en esa época no había industria y toda la economía se basaba en la producción de la agricultura. La gente que trabajaba en el campo comía poco, generalmente comía fibra, comía verdura, comía carne, pero hacía mucho ejercicio y estaba bronceado por el sol. Eso era considerado la clase baja y por eso nadie quería tener ese cuerpo. Después la cosa cambió. En la revolución industrial las personas empezaron a trabajar en fábricas, estaban todo el día sentadas y además no veían nunca el sol. Empezaron a tener el cuerpo de los reyes. ¿Qué pasó? Se puso de moda el cuerpo atlético y bronceado, que eran las personas que podían pagarse una vida al aire libre, lejos de las fábricas, que no trabajaban y que además podían broncearse porque no estaban encerrados las 24 horas adentro de un galpón. ¿Cómo va cambiando el ideal de belleza de acuerdo a las épocas? Pero siempre el ideal de belleza se asocia
a cuando vos tenés dinero, poder y no trabajás. Básicamente es así.